Hola a todos y todas los que nos estáis viendo. Hoy vamos a hablar de una palabra un poco rara, las UPCCA. Igual no lo habéis oído antes. Sara, ¿tú sabes lo que es una UPCCA? ¿Las UP qué? Lo que hablamos el otro día, las UPCCA. ¡Ah! Es que dicho así suena un poco raro. Para empezar, vamos a ver qué significan esas siglas. UPK significa Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Y en este vídeo vamos a ver qué es y para qué sirven. Además, visitamos los ayuntamientos para hacerle preguntas al personal de las UPKs, para preguntarle las dudas que se nos ocurran y plantearle propuestas. ¿Empezamos? ¿Qué es una UPK? Un UPK es un servicio público y totalmente gratuito, donde pueden participar todas las personas que viven en ese municipio donde esté ubicado. Se realizan programas de prevención para tratar de evitar o reducir al máximo cualquier tipo de adicción o conducta adictiva, tanto con una sustancia como sean sin sustancia, como son las tecnologías. Se intervienen en tres áreas: familiar, comunitaria y escolar. En la comunitaria, pues campañas para intentar reducir al máximo el consumo abusivo en las fiestas, en la vida pública. En educativo, pues se realizan talleres dentro del aula. Y a nivel familiar, pues se les apoya a las familias, ya que las familias son el primer agente de prevención y en todo momento tienen que estar apoyados para conocer todos los factores de riesgo y de protección y darles los instrumentos adecuados para poderles ayudar en esa tarea tan complicada como es la educación a los hijos. ¿Y dónde tenéis que ir para participar en sus actividades? És un servei municipal, ens podeu trobar o bé en la regidoria de Sanitat o en la regidoria de Benestar Social. En el cas de Catarroja estem en Benestar Social. Totes tenim telèfon de contacte i correu electrònic per a dirigir-se directament, perquè a més de fer tallers en les escoles, en centres educatius o fer campanyes de prevenció al carrer, també fem atenció individualitzada a aquelles persones que ho puguen necessitar. ¿Qué quiere decir que sea de prevención comunitaria? Per a educar en salut intentem implicar a tota la comunitat. El que intentem és transmetre una cultura en benefici de la salut i per a fer aquesta tasca intentem tirar mà de tots els agents municipals que poden tindre en una població. De la gent més major, de pares, mares, de professionals, de tècnics que estan en els diferents recursos municipals, perquè al cap i a la fi, quan estem fent aquestes accions, nosaltres creiem que tots són responsables i tots podem contribuir precisament a difondre aquesta cultura a favor de la salud. ¿Puede acudir todo el mundo que lo necesite? Atendemos a cualquier ciudadano del municipio en cualquier tipo de información y orientación sobre conductas adictivas y conductas no tóxicas, es decir, estamos hablando de adicciones a tecnologías, juego, etc. Aquí se recibe una atención especializada, en la mayoría de casos por un psicólogo especialista en el tema, donde informamos, orientamos y derivamos si es necesario un recurso más concreto de drogodependencias. Son recursos gratuitos para el ciudadano, ya que en la mayoría de casos son subvencionados por la Consejería de Sanidad. Entonces, si quieren que los jóvenes participen, ¿podemos hacer propuestas que nos interesen a nosotros y a nosotras? Els UPKs tenen molt d'interès en saber el que pensen els joves, perquè el nostre treball va adreçat a tota la població en general, però en particular a la gent jove, i per fer una prevenció de que n'hi hagi drogodependències. De fet, el nostre treball dins dels centres educatius és molt important, i fora també, però dins dels centres educatius tenim molta presència i això és perquè els joves són un objectiu del nostre treball i, per supost, volen saber què pensen i que valoren, i que coneguen les UPKs i que sàpiguen que estem per a poder ajudar-los, ¿no? Que és un recurs per a ells. ahora ya sabéis qué son las UPCs y para qué sirven. No os puede sonar tan rara esta palabra. Y seguro que lo habéis visto en un montón de actividades de promoción de la vida saludable. También podéis hablar con vuestros amigos o amigas e informarles de este servicio, o hablar con algún familiar o conocido que necesite información, o simplemente tener hábitos saludables. Y estoy seguro que conocéis a alguien que quiera dejar de fumar o que esté todo el día con el móvil tiki o con los videojuegos. Así que podéis hablarle de la unidad De prevención comunitaria de conductas adictivas.